Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo. Vamos a tener el día de hoy un programa nutrido, pero antes comentarles una columna de Ross Douthat, quien es un columnista de opinión del New York Times. Su columna se llama Hoja Informativa, publica todas las semanas, y sobre Donald Trump, que está a solamente 3 meses de las elecciones de mitad de mandato, comenta que el Partido Republicano, o sea, el partido de Donald Trump, corre un grave peligro de perder el Senado con escaños tradicionalmente republicanos, desde Iowa hasta Texas, indica. Ahora, si su salud se lo permite, Trump igual será presidente hasta el 2028. Pero, comenta, ya no hay margen para un regreso. Y se pregunta, ¿qué podría mejorar la posición de Donald Trump ahora? La respuesta obvia, dice, es el acuerdo con Irán. O sea, una negociación de paz definitiva con Irán, el país al que le declaró la guerra, sin ninguna razón aparente. Por lo tanto, dice líneas más abajo, es muy posible que la administración de Donald Trump se vea obligada a elegir entre un acuerdo verdaderamente desesperado, o sea, que firme cualquier cosa con tal de salir de la guerra, o ninguna paz a la vista hasta las elecciones de mitad de mandato, algo que no lo va a favorecer en nada. Y claro, su reflexión final, su párrafo final, es muy difícil imaginar cómo Donald Trump podrá salir de este aprieto. En esta misma línea de reflexión, el diario británico The Guardian, en una nota firmada por su periodista Andrew Roth, comenta que Donald Trump siempre ha mantenido una frágil relación con la verdad. Y cita a su mentor, al mentor de Trump, un abogado neoyorquino llamado Roy Cohn, quien le enseñó a proclamar siempre la victoria y jamás admitir la derrota cuando era un joven magnate inmobiliario. Desafortunadamente para Trump, dice The Guardian, en Irán, el presidente estadounidense ha encontrado un oponente tan cabezota como él. El tiempo apremia, indica The Guardian, para Trump, ya que se acerca a una crisis energética global y unas complicadas elecciones de mitad de mandato para él y para su partido republicano. En un comunicado emitido el día lunes de esta semana, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní negó, como había afirmado Trump el fin de semana, negó que se estuvieran llevando a cabo negociaciones de paz. Textualmente ha dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní: actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones, como comentamos ayer acá, nuestras negociaciones son con Omán, que es el estado árabe más antiguo en la zona del Medio Oriente, para asegurar el paso por el estrecho de Hormuz. Sigue diciendo el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán: debemos garantizar que el estrecho de Hormuz no pueda ser utilizado indebidamente por quienes han cometido agresiones contra Irán. Se refiere específicamente a los Estados Unidos y a Israel, ¿no? Irán, sigue diciendo The Guardian,
sigue teniendo la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz e impedir el tráfico de una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Y acá no nos vamos a cansar de repetir que esta situación no existía antes de la guerra. Esta situación existe a partir de la guerra que entabla Donald Trump en la región. Y habla sobre las 3 treguas que han fracasado desde abril hasta la fecha. Han fracasado 3 altos el fuego desde abril y hay una nueva encuesta de Reuters junto con Ipsos, publicada la semana pasada, que revela que menos de un tercio de los estadounidenses apoya la guerra en Irán y el 69% cree que Trump no ha explicado con claridad los objetivos de la intervención militar estadounidense en Irán. Y por cierto, ya están apareciendo encuestas que indican que la aprobación de Donald Trump en este momento es la más baja en los 2 gobiernos que ha tenido. En otras noticias, y yendo al plano local, tengo aquí una nota de Vatican News, la agencia oficial de la Santa Sede, ya lo sé, muchas gracias, que ha anunciado oficialmente el 6º viaje apostólico del Papa León XIV, que lo llevará de regreso al Perú. Estoy leyendo textualmente el texto del Vatican News, una nota que firma Salvatore Cernuzio. Perú, país donde ha ejercido su misión durante más de 20 años. Entre otros lugares, visitará Chiclayo, donde fue obispo del 2015 al 2023, Pucallpa, en el corazón de la Amazonía. El pontífice viajará también a Argentina, tierra natal del Papa Francisco, y a Uruguay. En 12 días va a recorrer 10 ciudades. La nota habla de León XIV como, entre comillas, el Papa peruano, como lo llaman todos en Perú, que regresa como pontífice a la tierra andina, que fue escenario de su labor misionera. Lo hará como culminación de un largo viaje apostólico, el 6º de su pontificado, y esta extensa gira por Latinoamérica irá del 6 al 17 de noviembre. Son 12 días y 10 ciudades las que va a recorrer. La nota de Vatican News anota que este viaje supera el récord anterior del viaje a África en abril. Sobre el anuncio oficial, dice que durante meses e incluso hace apenas unas horas, los medios locales, o sea, los medios peruanos y las conferencias episcopales de los 3 países, habían estado anticipando una posible visita del Papa. Nosotros nos incluimos, por cierto, en haber estado siguiendo esta noticia, proporcionando detalles e indiscreciones sobre fechas y lugares. Hoy, la oficina de prensa de la Santa Sede emitió un comunicado oficial anunciando el tan esperado viaje. Este comunicado indica que el Papa viajará a Montevideo, Paysandú y Florida, en el caso de Uruguay, del 6 al 8 de noviembre. Uruguay será entonces el primer país de América Latina que pisará este Papa. Luego, Buenos Aires, Córdoba y Luján, del 8 al 11 de noviembre, en el caso del viaje a Argentina. Y finalmente, Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, del 11 al 17 de noviembre. Esas son las ciudades que van a marcar su estancia en el Perú. El programa del viaje se anunciará próximamente. Se refieren a los detalles, ¿no? Este viaje a Latinoamérica será el 6º viaje internacional del Papa León XIV tras sus visitas a Turquía y Líbano, que fueron en noviembre
del año pasado, al Principado de Mónaco en marzo de este año, África, que fue en abril, España en junio, todas este año, y lo que sigue es Francia del 25 al 28 de septiembre. Más allá de la duración y variedad de las etapas de esta gira, este viaje promete ser un evento significativo por varias razones, dice Vatican News. En primer lugar, marca el regreso 40 años después de la visita de Juan Pablo II en 1987 y 1988 de un papa a Uruguay, una nación con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica, 36% de la población apenas. Y hablando de regresos, dice Vatican News, la visita de Robert Prevost al Perú, país del que el pontífice también es ciudadano, sin duda será profundamente emotiva. Llegó Prevost en la década de 1980, tras estudiar en los Estados Unidos como joven agustino en su primera experiencia misionera. El propio León XIV, en su primera aparición pública como papa, se refirió, recordarán todos, a su querida diócesis de Chiclayo, una pequeña diócesis llena de fieles, pobres en recursos, pero ricos en humanidad, dice Vatican News, de la cual el actual pontífice fue obispo desde el 2015 hasta el 2023, año en que asumió el cargo de prefecto del dicasterio para los obispos. Durante ese tiempo, Monseñor Prevost enfrentó numerosos desafíos, las inundaciones provocadas por el Niño, la pandemia del COVID-19, entre otras cosas, y siempre subraya la visita a Chiclayo. Chiclayo será la segunda parada peruana de León XIV, después de la capital, Lima, antes de Cusco, y el itinerario peruano concluirá en Pucallpa, capital de la región de Ucayali, en el corazón de la selva amazónica peruana, reafirmando así la preocupación de la Iglesia por los pueblos indígenas, por la defensa de sus tierras, tradiciones y culturas, y por el cuidado de la creación, un hilo conductor que unió los dos últimos pontificados. La noticia está en todas partes, incluso en las páginas del New York Times, donde Elisabetta Povoledo, que es la corresponsal del New York Times en Roma, comenta que esta visita será una especie de regreso a casa para León XIV. Y añade que León XIV no tiene planes de visitar Estados Unidos, su país natal, por el momento. Sin embargo, ha dicho el Papa durante una entrevista con medios estadounidenses la semana pasada que planeaba ir pronto. Pronto, se entiende que es muy probable que esto ocurra en los próximos 2 años. Vuelve a subrayar también acá el New York Times sobre Chiclayo, que será una de las paradas más esperadas de su viaje de noviembre, y los habitantes de Chiclayo consideran al Papa como uno de los suyos. Ya sé que está ahí Gonzalo Banda enlazado por Zoom. Lo sé. Pero si me interrumpen, no voy a poder avanzar como quisiera. El regreso del Papa, dice el New York Times, estará en consonancia con la práctica de sus predecesores recientes. Juan Pablo II visitó su país natal, Polonia, hasta 8 veces durante su pontificado. Benedicto XVI, o sea, Ratzinger, viajó a Alemania, donde nació en 3 ocasiones. Solamente el Papa Francisco, dice Elisabetta Povoledo, del New York Times, rompió con esa tradición al no regresar jamás a Argentina, su tierra natal, durante sus 12 años de pontificado. Este hecho sigue siendo un tema delicado para
muchos argentinos, termina la nota del diario estadounidense. Sin embargo, hay que anotar algo que no dice Elisabetta Pogoledo, que cuando el Papa viajó a Chile y a Perú, parte de la visita a América Latina también incluía a Argentina y Uruguay. Y el Papa explicó en su momento las razones por las cuales, unos temas de agendas, que tuvo que cancelar esas dos paradas en dos países que, claro, para los argentinos sí debe haber sido pues un golpe que cancelara ese viaje a Argentina. En otras noticias, Religión Digital cuenta que, a manera de chisme, el secretario personal del Papa León XIV, de Robert Prevost, Edgar Rimaicuna, está en este momento en Chiclayo de vacaciones. Espero no arruinarle las vacaciones con esta información porque lo van a buscar. Rimaicuna nació en Chiclayo, se crió en el distrito de La Victoria, se formó en el Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo, fue ordenado sacerdote en noviembre del 2014 y se vinculó rápidamente a Robert Prevost cuando era obispo de Chiclayo, y Prevost ha sido uno de los impulsores de la carrera de Rimaicuna, con estudios en Roma, luego trabajando en el dicasterio para los obispos con Prevost en el Vaticano. Y dice la nota de Religión Digital, aunque siempre mantiene un perfil discreto, es considerado uno de los colaboradores de máxima confianza del Papa. A fines del año 2025, Prevost le concedió el título de capellán de su santidad, que conlleva el tratamiento de Monseñor y la incorporación a la familia pontificia. Ahora sí vamos a hablar con Gonzalo Banda, politólogo radicado en el Reino Unido. Gonzalo, bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, arranquemos con lo básico. ¿Cómo has observado los primeros pasos de Keiko Fujimori cuando estamos a una semana recién de su recién inaugurado régimen o gobierno? Sí, a ver, empecemos por el mensaje, si quieres. El mensaje para mí fue un mensaje presidencial donde yo esperaba una mayor ambición histórica. Keiko Fujimori llegaba al poder después de casi tres elecciones perdidas, ¿no? Entonces yo esperaba un poquito más de ambición histórica en ese primer discurso, cosa que ¿Cómo no qué, por ejemplo, sucedió. Gonzalo? En general, yo creo que cuando un presidente de la República ha sido derrotado tantas veces y se constituye como el principal partido que existía en el Perú, por lo menos debe pintarte la imagen del país que quiere legar dentro de 5 años. Es decir, una imagen de dónde quiere llevar, a dónde quiere llevar al país. Y creo que eso no hubo. Me llamó mucho la atención esa ausencia de ambición histórica. Y en cambio un endose hacia un pragmatismo que es el clásico pragmatismo del Fujimorismo, el pragmatismo político, sin ideología, sin sustancia, digamos, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Creo que uno esperaría que después de tantas derrotas hubiera una mayor ambición en cuanto a las ideas que ella vino pregonando en campaña, como es la idea del orden, ¿no? ¿Qué significaba el orden, ¿no? En la campaña lo dijo muchas veces, pero en el discurso la palabra orden no aparecía mucho, ¿no? Aparecía más las palabras de crisis, ¿no? De ampliar algunos programas sociales, ampliar el gasto público, subir la remuneración mínima vital. Digamos, se había activado el brazo más populista del Fujimorismo, que a veces muchos olvidan, pero el Fujimorismo es un populismo de derecha, pero populismo al fin y al cabo. Mm. Entonces a mí me llamó la atención eso, ¿no? Esa ausencia de ambición histórica, si quieres verlo, porque si el país está en una crisis desoladora, como es la que ella vino declarando en las últimas semanas, uno esperaría que las medidas
sean pues igual de ambiciosas o de dramáticas, que te transmitan esa tensión dramática que la presidenta dijo se estaba enfrentando, ¿no? Tú en tu columna del último domingo en el diario El Comercio hablabas de estas dos palabras, orden y reconciliación. Orden, que ha sido una de las banderas principales o de los lemas principales de Fujimori en la campaña, y el de la reconciliación, pero de la cual no ha dado mayor detalle. O sea, cómo explicar esa palabra en boca de Keiko Fujimori, ¿no? Viva la reconciliación, terminó su mensaje. ¿Cómo Claro. entender o cómo poner en la balanza esas dos palabras, orden y reconciliación, en el gobierno de Keiko Fujimori? Esa es la otra paradoja, Pedro, porque la reconciliación supone el reconocimiento de que por lo menos hay partes del país que tienen por lo menos aproximaciones distintas, diferentes a la realidad nacional. Y creo que eso es algo que nadie puede dudar en el Perú, ¿no? Pero claro, el discurso cerraba aludiendo a que no había dos o tres Perús, sino que había un solo Perú. Pero cuando tú dices eso y optas por no decir básicamente cuáles son las diferencias y qué causó esa ausencia de reconciliación, porque si tú dices que hay que reconciliar al país, eso significa que hay por lo menos partes distintas del país. Entonces, lo que tienes que comenzar a hacer es diagnosticar quién lo peleó, digamos, quién lo dividió, cómo así se dividió y cómo haces para volverlo a unir, ¿no? Porque lo más sencillo es decir, hay que reconciliar de una manera etérea, ¿no? Al país. Y creo que eso es pues un discurso bastante idealista, pero que no se aterriza en nada. En cambio, cuando tú dices que vas a hacer el gobierno de reconciliación nacional, tú tienes que entender que partes de una visión, que es la visión de que entiendes que hay un país que entiende la vida nacional de otra manera, especialmente en el sur del país, especialmente en las zonas andinas del país, que no respaldaron mayoritariamente Keiko Fujimori. Y ese punto de partida tiene que comenzar con un reconocimiento, si quieres verlo, de responsabilidades, de encontrar la verdad y de asumir algún tipo de justicia y reparación, sobre todo, llamémoslo, para lo que pasó en el 2022-2023, ¿no? Las víctimas de ese proceso de transición que luego terminaron con una represión policial y militar que terminó con muchas muertes en el país. Entonces, si tú quieres sanar heridas, reconciliar, tienes que empezar primero sabiendo qué pasó, ¿no? Todos los países que han pasado por estos traumas siempre tienen la misma ambición, reconciliar, pero se reconcilia en primer lugar desde encontrar la verdad, en primer lugar, y luego tratando de encontrar justicia y reparación a lo que pasó. Si no hay llamado a reconciliación, pues Pedro parece como una cosa media etérea, ¿no? Sí, Media idealista, críptica que se va incluso a porque perder en el tiempo, porque, bueno, todos quieren reconciliar, ¿no? Es como todos quieren ser felices, ujú. todos quieren, no sé, abrazarse, all you need is love, ¿no? Bueno, eso es muy, digamos, muy candoroso, ¿no? Pero claro, cuando tú tienes unas heridas visibles y tú hablas de reconciliación, tienes que estar dispuesto a decir, estas son nuestras heridas, nos avergüenzan. Has hablado un poco de la iglesia en tu apertura del programa. Mira que a la iglesia le demoró mucho tiempo en reconocer esas heridas que habían sucedido, por ejemplo, durante la conquista Mm, de América y cuando se las reconoció, la iglesia pidió perdón, ¿no? Por todo lo que pasó. sí. Entonces uno no puede simplemente asumir la reconciliación desde una especie de condición naif, ¿no? En la cual yo digo, bueno, todos vamos a ser hermanos y de ahora en adelante todo está olvidado y ahora el Perú va a crecer sin miedo, ¿no? Yo ayer leía, por ejemplo, el tuit de Jaime Altaus donde
Althaus comparaba a Keiko Fujimori en su visita al Poder Judicial con Nelson Mandela, ¿no? Y yo decía, bueno, es un, o sea, no es solo demasiado, sino que Mandela pasó 27 años en la cárcel y fue el gran responsable, digamos, de abolir el apartheid. Es decir, tenemos que tratar de aligerar un poco el halago en políticos que son, creo yo, todavía que tienen mucho que probar para la historia del Perú, ¿no? No les puedes regalar tan sencillamente comparaciones históricas tan distantes, ¿no? Una pregunta final para no quitarte más tiempo, Gonzalo. Tu lectura sobre la conformación de este primer gabinete, ¿qué te hace ruido en él? Bueno, yo creo que el gabinete recupera, digamos, el ala dura recupera, el ala tecnocrática recupera el MEF, ¿no? Porque creo que Cuba, el Mercuba y el equipo que ha formado en el MEF me parece muy interesante. Pero creo que, de nuevo, aludiendo a la ambición histórica que faltó en el discurso, me ha hecho falta mucha de esa ambición en los demás ministerios, sobre todo en ministerios que deberían responder a una renovación, digamos, dirigencial. Yo lo que siento que lo que ha habido es la necesidad de poner a gente de mayor confianza, que esté más alineada, con mayor experiencia política, pero al hacerlo, pues no has renovado muchos sectores que requieren mucha expertise, por ejemplo, salud, ¿no? Salud se lo has dado a una persona que es muy partidaria tuya, pero que va a tener que lidiar con sindicatos de salud muy complejos, ¿no? En huelgas médicas, en el MINSA. Entonces me parece que esos detalles, ¿no? El hecho de que tú puedas tratar de suplir, digamos, la expertise política o, digamos, la lealtad con algunos ministerios, me parece que eso es algo que le puede pasar factura a Keiko Fujimori, porque son ministros que vienen también de gestiones pasadas, ¿no? El caso, por ejemplo, del que fue primer ministro en el gobierno de Gerí, que es Ernesto Álvarez. Entonces, claro, si tu mensaje es un mensaje, el Estado peruano ha sido un Estado catastrófico al que nos han entregado los últimos gobiernos, se ve un poco contradictorio que, digamos, que tú le estés dando los ministerios que dejaron un poco catastróficos esos gobiernos que han asumido el poder. Entonces, ese mensaje me parece peligroso porque te deja un poco sin chivos expiatorios, ¿no? El resto de ministros me parece que se les tiene que dar una luna de miel, pero me parece que tiene varios ángulos débiles en su formulación. Creo que Galarreta es, creo yo, un político cuajado, pero me parece que la gente que lo va a rodear está concebida más, sabes, Pedro, como lo que siempre dijimos del concepto de orden de Keiko Fujimori, que el concepto de orden en Keiko Fujimori no era tanto la creación de un nuevo orden, como lo hizo su padre, sino la preservación de uno que ya existe. Mm. Entonces, los ministros han venido un poco a reflejar eso, ¿no? Esos sectores que no se van a negociar, donde se quiere que haya cierta estabilidad en muchas cosas, y creo que la palabra orden refleja un poco más la preservación del establishment en esas carteras de donde uno esperaría ciertas mejoras, ¿no? Y creo que esa es la gran duda incógnita que queda en los próximos meses, ¿no? Ok, Gonzalo, te agradezco muchísimo por tus alcances sobre estos temas de coyuntura urgente para evaluar estos primeros días del gobierno de Keiko Fujimori. Te mando un fuerte abrazo y hasta cualquier otro momento. Nos vemos. Gracias, Pedro. Fue Gonzalo Banda, politólogo radicado en el Reino Unido. Ya tenemos el siguiente enlace. No sabemos. Vamos a una pausa. Ahí está, Juan Manuel Robles, escritor, columnista de Hildebrand en sus 13. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Ahí, muy bien, contento de saludarte, de verte. Siempre, siempre te veo, procuro verte. Sí, el volumen de Juan ¿Me Manuel no me escuchas está bien? ¿No? llegando bien. ¿Un eco? A ver, ¿puedes hablar, Juan Manuel, para ver si se Hola, escucha? hola, hola. Ahora sí, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Vale, voy a acercarme un poco más. Ok. ¿Tú me escuchas Hola. bajo? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Ya. A ver, primera cuestión. Keiko Fujimori se ha mostrado como ajena al deterioro previo a su mandato. Se ha sorprendido de recibir o heredar una catástrofe. ¿Qué impresiones tienes de esa impresión de Keiko Fujimori? Bueno, es una impostura, por supuesto, ¿no? Y es la continuación de un posicionamiento que ya había estado en campaña, que es un poco el tratar de agrupar a lo que vino después de 2022 como parte del desastroso gobierno de la izquierda, ¿no? La izquierda en general como algo, digamos, como una consecuencia, como una especie de caos, de caos producido por Castillo, ¿no? Entonces, este intento, digamos, fue bastante astuto, digamos, finalmente, porque ella podía decir, bueno, yo no he estado en el Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, creo que, digamos, su primer gabinete echa por la borda todo, digamos, digamos, este intento, ¿no? Este intento, aunque, digamos, este intento eh, de aparentar ir contra lo que hubo anteriormente, ¿no? Porque básicamente tiene gente reciclada de Dina Boluarte, tiene gente que no está capacitada para el cargo, tiene lo que llamamos improvisados. Es una situación, digamos, tú recordarás cuando asumió Alan García la presidencia, con una serie de dudas debido a su primer gobierno, ¿no? Y de una serie de taras de la política que se instalaron en el aprismo. Y Alan García, con su primer gabinete, demostró que eso estaba fuera de digamos, de su concepción vigente, de su concepción actual de la política, ¿no? No, ya no iba a ser así. Y hubo una serie de figuras que pues demostraron que esto no era así. Esto ya no, ya habíamos dejado atrás una etapa, ¿no? Después hubo otros problemas, por supuesto, en el gobierno de García, pero quiero decir, digamos, seguramente los asesores de Keiko, que parece que andan un poco perdidos, no le hicieron ver esto, aunque este era su principal, digamos, su principal promesa explícita e implícita de campaña era que, pues, eh, va a haber un rompimiento con esto, con lo que no solo no hay un rompimiento, hay una continuidad. Hay nombres que se repiten y, pues, digamos, le has dado la razón a quienes dicen que lo que yo creo, por ejemplo, ¿no? Que esto es que hay una continuidad, que hay un Fujimorismo que viene gobernando desde hace por lo menos 10 años, ¿no? Ujú. Ahora, quiero aprovechar tu presencia, Juan Manuel, para comentar o escuchar tus comentarios sobre la noticia del día, que es esta de acá. López Aliaga ahora encabeza lista a Lima tras renuncia del candidato, que era un señor Luis Rubio. Algo que estaba cantadísimo, cantadísimo, y que se ha dado con la anuencia de las autoridades electorales. En síntesis, en breve, Rafael López Aliaga se ha salido con la suya, ha demostrado que es el más pendejo de todos, el vivo del barrio. Tus comentarios. Bueno, Rafael López Aliaga para mí es una de esas, digamos, una de esas figuras que uno está obligado a tomarse en serio después de haber pasado muchos años sin tomárselo en serio, ¿no? Porque, digamos, es alguien que eh, no tiene palabra, que se contradice todo el tiempo, que demuestra que toda su bravuconada es inútil, ¿no? Todo lo que dijo que iba a hacer por Lima, pues
digamos, fracasó de una forma rotunda, visible, ¿no? Visible. O sea, tenemos ahí los trenes, tenemos los contratos que se trató supuestamente de renegociar y fueron un fiasco. Eh, digamos, la verdad es un ruido que no sé cómo vamos a manejar, ¿no? O sea, em, no sé si le conviene o no a Keiko Fujimori tener este tipo de personaje empezando un gobierno, porque es una razón de estrés mayor. Uno podría pensar, bueno, este señor ya no se lo va a tomar en serio, ya nadie lo va a tomar en serio después de esto, sobre todo, y después de lo de la campaña, pero sabemos que López Aliaga es una figura política emergente, es una figura política en crecimiento, en consolidación, ¿no? Entonces, pues yo creo que, digamos, para mí, digamos, lo que pienso en mi cabeza es, bueno, un problema a la vez. Déjenme asimilar que la mafia ganó las elecciones, ¿no? Y pues a ver luego ese tema. Por supuesto, es un personaje de ese tipo, ¿no? No sabemos qué esperar de la autoridad electoral, ¿no? Y toda decisión de la autoridad electoral siempre nos tiene que preocupar mucho porque uno puede pensar también qué va a venir en el futuro con sus decisiones, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, o sea, digamos, me parece que no nos vamos a librar del monstruo, no nos vamos a librar del monstruo, por lo menos, digamos, rápidamente, ¿no? Y como suele ser en el Perú, ya aparecen otros que aprovechan un poco el caos, ¿no? He visto que Urresti está ya comenzando a hacer una campaña, no sé bien de qué, no sé bien, ¿no? Está celebrando, está libre, ¿no? Entonces es un juego bastante estresante, ¿no? Y en verdad, ¿no? Yo estaba escuchando la entrevista que acabas de hacer y algunas entrevistas también sobre, ¿no? Todo lo que significa la llegada de la toma, digamos, que el fujimorismo termine de tomar el poder, ¿no? Y tome el ejecutivo. Y, y ahora, pues, digamos, tenemos el problema de López Aliaga, que además, y además con él también tenemos el problema de que la prensa no, digamos, no nos va a advertir sobre él con la suficiente firmeza, ¿no? O sea, entonces sí, es una situación bastante preocupante. Ahora, Y bueno, y ¿cómo, lo ves en la portada del Comercio, ¿no? cómo te explicas tú la razón de éxito? Porque es innegable que López Aliaga, siendo lo que es un personaje político, entre comillas, exitoso, ¿no? Lidera una organización Sí, política que tiene presencia en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, llegó a la alcaldía de Lima, quedó tercero en las elecciones generales, siendo un personaje que apenas articula sujeto, verbo y predicado, siendo alguien que tiene un talante absolutamente autoritario, prepotente, que hace sí, lo que le sale del forro, amenazando claro. autoridades, con meterles un morrocoy por el poto y cosas por el estilo, ¿no? Con un Claro, lenguaje amenazador, lanzando mentiras del tamaño de la catedral contra Gustavo Gorriti, contra sí. Rosa María Palacios, y la lista es larga. Sin embargo, Pero, está ahí. claro, lo que estás diciendo no es el sin embargo. Esa es la razón por la que está ahí, ¿no? Es una, digamos, López Aliaga es el fenómeno de la derecha regional. O sea, esta persona que apenas sabe balbucir digamos, una serie de lugares comunes, que miente, que provoca, ¿no? Y en eso, digamos, volviendo al tema de la gran coyuntura, este, eh, yo creo que en eso le ha ganado el lugar a Keiko Fujimori como líder de esa gran derecha, ¿no? O sea, y eso lo sabe perfectamente y va a ser parte del panorama terrible de los próximos años, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver a Keiko, nos ponemos a ver a alguien que no se define, ¿no? Que parece que quisiera ser aceptada, que tiene un talante, digamos,
por lo menos de boca para afuera, medio conciliador, y ves a esta figura que más bien va por todo, digamos, ser cada vez más extremo, ¿no? Entonces, digamos, ese tipo de personajes han funcionado en América Latina, funcionan, yo creo que es una forma de no creer en la política. O sea, yo estoy convencido de que la mayoría de gente que vota por estos loquitos, lo que podemos llamar desde nuestra burbuja o loquitos, ¿no? Mm. Em, no creen en un cambio social, de cambio de las condiciones materiales en las que viven, cambio de sus sociedades. No, digamos, hemos vivido demasiado tiempo en la política como para ser tan ingenuos de creer que un político va a cambiar las cosas. Yo creo que eso ya no existe. Lo que hay que es una suerte de mezcla de barra brava con digamos, un deporte medio circense, ¿no? En que tú cada 4 años o cada 3 o cada cierto número de años, en el caso de la Municipalidad de Lima, lo que haces es, vamos, apostar por tu troll, ¿no? Apostar por tu troll, ir con él, hacerle barra y tener el disfrute de una vez cada cierto tiempo ganar. ¿Qué ganas? Nada. Ganas la satisfacción de que la otra persona que es tu primo moralista o tu primo caviar o tu primo, digamos, que sale en la mula, ¿no? Te diga, oye, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? No, no, no. Entonces, yo creo que digamos, los que nos ponemos a pensar en estas cosas, cada vez nos parecemos más a a la caricatura del señor con modales y con moral, ¿no? El país está en otra cosa y López Aliaga lo sabe perfectamente. La gente lo ayuda, digamos, lo apoya por chongo, por ¿Tú, chongo. O tú sea, crees que es por es un gran chongo? chongo. Y el señor es el que tenía la fotografía en la noche, el que salía en Canal N, el Sí, periodista, sí, 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 ¿no? sí, el que ha escrito Ok, este libro, ya, vamos eso a llamar es, un libro. chongo. O sea, nadie puede tomarse en serio eso, ni siquiera él, ¿no? Claro, pero O sea, En Lima, Juan Manuel, tú ves que la gente de López Aliaga, los candidatos de López Aliaga de Renovación Popular, ganan en los distritos no, no, por eso te lo digo. O San sea, Isidro, digamos, Miraflores, Barranco. es una cuestión, bueno, yo creo que también ahí lo que ha habido con Renovación es que hay una fuerza muy poderosa en este país y se ha demostrado en las últimas elecciones y también en las anteriores que es el antiizquierdismo, que es el miedo a la izquierda, a un loco conservador de derecha, a que se reorganicen estos marxistas. Eso de todas maneras ha existido. Lo acabamos de Mm. ver, no con una experiencia lejana, el ministro de Cultura nuevo, que todo el mundo lo recuerda por Goles en Acción, Alberto Bengolea, yo también, me encantaba risa con él, me encantaba su programa, ¿no? Y que de pronto, Yo lo recuerdo desde eh, Yola en- Polastri. por supuesto, digamos, es broma, ¿no? Un tipo que, digamos, bueno, en fin. Pero viene con esta idea de que el sector cultura ha sido tomado por la izquierda. O sea, eso es, digamos, el perfil de personas que dice eso, es gente paranoica que está dispuesta a abrazar a estos loquitos de derecha que hablan sin pelos en la lengua y son divertidos, pero sin darse cuenta del daño que pueden hacer, simplemente porque mantienen a raya digamos, a la izquierda en general. Entonces, pues después de un Velarde en San Isidro, viene un conservador de López Aliaga, ¿no? Después de un Velarde, porque digamos, Velarde ni siquiera era de izquierda, era un tipo que había sido el PPC y que se volvió un poco progresista, pero no, cuando le das cabida al progresismo, viene Castillo. Vienen estos cojudignos que son capaces de votar a Castillo con tal de mantener su limpieza moral. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con el fenómeno del que me hablas específicamente, ¿no? Sí. De gente educada, de gente, ¿no? Y es chongo, o sea, yo creo que tampoco estas personas creen que, digamos, importa mucho, hay mucha diferencia entre un candidato de derecha u otro. ¿Por quién vamos a votar? Por el que joda más, por el que tenga un discurso más, que afecte más a esa gente que molesta, ¿no? Que puede ser molesta y que
digamos, podíamos convivir en paz a comienzos de siglo, pero resulta que por culpa de ellos, determinados proyectos mineros no van, porque sus razones moralistas, pues, de izquierda, paralizan el país, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de eso, hay mucha, digamos, ese es el poder de López Aliaga y yo creo que va a seguir ahí, digamos, va a capitalizar, él quiere capitalizar lo que parece ser un gobierno o lo que parece ser que digamos, se perfila para un gobierno mediocre como el de Keiko Fujimori, y lo va a hacer ¿desde qué punto de vista? Desde que ella no está siendo suficientemente, no está abrazando la libertad que llaman, ¿no? Más bien está aumentando el sueldo mínimo, no, digamos, va a comenzar a aparecer, va a comenzar a aparecer una radicalización en decir, no, esta mujer no está siendo suficientemente de derecha, es lo que va a hacer. Y yo creo que tiene aire, no lo sé, no, digamos, este país no es como los otros de la región, este país tiene digamos, este país está dividido, está partido, pero definitivamente, si tú me preguntas, Lima se ha vuelto cada vez más López Aliaguista, ¿no? Y Absolutamente. no se ha analizado suficiente las manifestaciones del supuesto fraude que denunció Mm. López Aliaga, ¿no? Eran básicamente, digamos, eran equiparables a a estas misas, misas evangélicas, que de hecho tenían evangélicos, Sí, él de tiene hecho. evangélicos, ¿no? Juan Entonces Manuel, el tiempo, es un poco eso. el tiempo nos gana. Tengo que cortar esta conversación. Ha sido un gustazo verte y tener tus declaraciones aquí en el programa. Un fuerte abrazo. Bueno, un gusto. Fue Juan Manuel Robles, escritor, columnista de Hildebrand en sus 13, y vamos a conversar ahora con David Rivera sobre lo que se vendría en materia económica. David, bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, ¿qué se viene? ¿Qué crees que se puede venir? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué se viene? No, es que en verdad es un poco difícil decirlo, ¿no? Porque hay como ciertas contradicciones. O sea, si nos ceñimos a la parte macro, se vienen tiempos de bonanza en el Perú. Hay un ministro de derecha que va seguramente a ordenar las cuentas fiscales. Hay un boom de las materias primas en el mundo, con el cobre y el oro alcanzando y la plata, precios históricamente altos, y todo eso va a generar una fuente de ingresos al Perú muy importante, que va a venir tanto por el lado de la minería formal como por el lado de la minería informal, que es un mecanismo de ingreso de capitales muy importante ahora, ¿no? Sobre todo en regiones donde históricamente no ha habido oportunidades productivas económicas, ahora hay una actividad como la minería informal que está generando ingresos. Entonces, la foto macro viene bien. Ahora, hay riesgos en el frente, como el fenómeno del niño, que yo creo que estamos siendo un poco conservadores. Si uno mira lo que dicen los climatólogos, te pintan un escenario de mucho riesgo y las proyecciones de cuánto va a afectar el PBI son más o menos de un punto, ¿no? Pero yo diría que no sabemos cuánto va a afectar. Y cuánto va a afectar porque eso depende de cómo vayan a ser las lluvias, los huaicos. Pero va a afectar tal vez más de lo que estamos previendo a sectores no solamente como la pesca y la agricultura, sino todo lo que puede interrumpir los huaicos eventualmente, ¿no? Y ahí lo que me sorprende del gobierno de Keiko Fujimori, que es que no solamente hay contradicciones entre lo que dice su discurso del 28 de julio y lo que hace Rospigliosi en el Congreso, que deberíamos dejarnos guiar por lo que hacen y no por lo que dicen, y lo que están haciendo es realmente un pésimo síntoma, sino que no hay una correspondencia entre lo que dijo en el discurso y su gabinete, ni entre ese periodo de facultades que se ha presentado y que ahora han dicho que no, y su gabinete. Es decir, no veo, más allá de Elmer Cuba y algunos ministros específicos, una capacidad para abordar la catástrofe que efectivamente Keiko Fujimori está encontrando. Es decir, tú no requieres a Rafael Rey en el Ministerio de Transportes para ordenar lo que ha sido destruido. Tú requerirías a alguien que conozca el sector Ujú. y que sea un gestor público. ¿Dónde entra Rafael Rey en esa ecuación?
el sector de educación ha sido destruido. ¿Chang va a profesionalizar el Ministerio de Educación o va a hacer lo que hizo ya y más bien esta precariedad que tenemos y todo el retroceso que ha habido desde Jaime Saavedra va a seguir así? Va a seguir así o empeorando. Entonces, no sé, ahí hay una cosa que no logro entender de Keiko Fujimori, qué cosa está pensando con este primer gabinete, porque si ella pretende tener todas estas medidas de represión conservadoras, ¿no? Que protegen a policías y militares, por ejemplo, que le prohíben el ingreso de la prensa al Congreso, tú para que ella pueda hacer eso que su papá hacía, tendría que lograr lo que logró su papá, y era que había un Estado funcionando y resolviendo problemas. Yo no veo un gabinete con esa capacidad. ¿no? Y Entonces, con una cosita adicional, y es que cuando Alberto Fujimori da el golpe de Estado del 5 de abril, tiene un apoyo impresionante por parte de la ciudadanía. 82, sí, 84% según la encuesta de apoyo, opinión y mercado, después de el zarpazo a la democracia, que era una cosa, era un espaldarazo importantísimo para un dictador, era un dictador popular. No es el caso de Keiko Fujimori, que no. no es Ahora, dictadora, ha ganado electoralmente, ha ganado a través de las urnas, pero con apenas un 14% del electorado y todo el país en contra, y el resto del país en contra. sí, yo creo que ella va a tener una pequeña luna de miel. Creo que la gente está confiando en lo que ha dicho en 28 de julio. Y también creo que hay un proceso de negación, ¿no? La gente está agotada de todo lo que ha pasado estos años, de dos vueltas que han sido intensas. Y yo veo como que un interés muy bajo de las personas por lo que está pasando en términos políticos. Entonces creo que eso le va a dar un oxígeno a ella. eh, por defecto, ¿no? ¿Cuánto tiempo le va a durar? No sabemos. Depende de lo que vaya a pasar. Ahora, el fenómeno del niño me genera una interrogante en ese sentido, ¿no? Porque claramente tenemos un ministro de Defensa que no sabe nada de defensa y tenemos un ministro de Transporte que no sabe nada de transporte, y entonces ahí nomás tienes un par de vacíos o huecos para enfrentar algo como lo que se viene, que es el fenómeno del niño. Entonces, lo que no me queda claro es si es que, entonces me imagino que ella lo que va a hacer es apostar por otra cosa que fue importante en el gobierno de su papá, es por la ayuda social, ¿no? Este, en este caso, para resolver un problema concreto, como el fenómeno, las consecuencias del fenómeno del niño, y en otros aspectos como populismo, como el aumento, digamos, los aumentos que ha anunciado a pensión 65 y al sueldo mínimo. No me queda claro si la gente ¿cómo va a tomar la gente esa aproximación a la gestión pública, Mm. fundamentada en ayuda social? Digamos, cuando uno mira qué pasó con Humala, que también lanzó en su momento Juntos, claro, acompañada de tecnócratas como Carolina Trivelli, tuvo un apoyo buen tiempo. O sea, en realidad, Humala tuvo unos 2 o 3 años de apoyo popular cercano al 50% hasta que Nadine pasa de ser su soporte a ser su talón de Aquiles, ¿no? Entonces sale en la portada de cosas y ahí viene toda la debacle. No me queda claro si es que esto que Keiko Fujimori está tratando de presentar va a ser suficiente para tener un nivel de respaldo no cercano al 50%, pero digamos, si tuviese un 30%, considerando su votación en primera vuelta, sería bastante bueno, ¿no? Ahora, ¿tú la sientes que está empoderada o un poquito desconcertada y con poca idea de lo que le toca hacer en estas primeras semanas como presidenta de la República? Si uno mira su pedido de facultades, uno podría pensar que es un gobierno que sabe lo que quiere hacer, por más que uno esté en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que se han planteado, pero digamos, es un gobierno de derecha, Milei, ¿no? Y ya, ok, pero sabe lo que quiere hacer. Si uno mira su gabinete, uno no entiende qué cosa quiere hacer.
cuando miro su videito en redes sociales donde habla sobre su discurso de 28 de julio y su vestido, Sí, me parece que estamos en Dina Boluarte 2, solamente sí. que más sofisticada. Pero la frivolidad ahí presente, ¿no? No hay operaciones todavía de por medio, pero básicamente en el fondo es lo mismo. Mm. Entonces, a mí me ha sorprendido, yo esperaba un gabinete mucho más tecnocrático, de derecha, pero con mucho mayor capacidad de gestión. Entonces, ese indicador del gabinete me hace ruido. Ahora, hay gente que dice que es su gabinete fusible, o sea, que lo ha puesto para que se queme. Yo tengo mis dudas sobre esa hipótesis. O sea, un mientras tanto, pero mientras tanto que Sí, ocurra pero qué. mientras tanto, ¿qué? O sea, si no hay tiempo para el mientras tanto, ¿no? O sea, hasta el fenómeno del niño, que digamos que ahí sí va a ser un Pero, digamos, momento pero imagínate complicadísimo. que fuese así. Entonces, claro, cerca al fenómeno del niño, cambian los ministros y ponen gente que recién se va a hacer cargo del Estado. Sí, pues, No, o sea, es como, absurdo. no lo veo. Ya. Bueno, seguiremos a la expectativa. Bueno, pero va a haber plata de la minería y como siempre bromeo a mis amigos de derecha y seguiremos comiendo rico. Algunos, porque la mayor parte del... No, porque eso es lo que les interesa, que crezca el PBI y que haya comida rica, ¿no? Ya después si se meten con los medios de comunicación, los derechos humanos, ya qué más da, ¿no? Es triste, Mm. pero tenemos un sector del país que piensa así, ¿no? Bueno, David, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto, Pedro, que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Fue David Rivera, analista económico, y nosotros terminamos acá. Regresamos el día viernes porque mañana es feriado, no sé por qué. Chao. Fortalecer la confianza en las instituciones es uno de los grandes desafíos del país. Las mediciones recientes muestran que sigue siendo una tarea pendiente y que recuperarla requiere más que discursos, exige acciones, resultados y compromiso. En ese contexto, las empresas pueden contribuir fortaleciendo prácticas de sostenibilidad, transparencia e integridad. La confianza no depende solo de lo que se comunica, sino de las experiencias que las personas construyen con cada organización. También es importante comprender las necesidades de cada territorio antes de impulsar iniciativas. Aportar con criterio y responder a los desafíos reales permite generar un impacto más significativo y duradero. Reconstruir la confianza requiere del compromiso de todos. Cuando ciudadanía, empresas e instituciones actúan con responsabilidad y colaboración, fortalecen el progreso compartido y construyen un futuro más sólido.